cómo, cómo ahí entonces se hacía la transición de lo que estaba pasando en los versículos anteriores y lo que continúa con el tercer ay que viene. Ahora llegamos al capítulo, el mismo capítulo 11 en el versículo 15 el versículo 19 donde allí en la visión que nos presenta Juan acerca de la séptima trompeta, que es exactamente lo que nos transmite o nos presenta en esta lección. El propósito que perseguimos en esta lección, pues, es ver la proclamación de juicio que se revelan en la séptima trompeta. Aquí, en lo que vemos en los últimos 6 versículos que se exponen en el capítulo 11, pues vemos que habla o hace referencia a lo que sería la trompeta final. Cuando llegamos al capítulo 12 vemos que continúa el tercer ciclo de juicios, pero quedémonos un poquito más acá y miremos la séptima trompeta, pues nos tiene que decir. Juan en el mismo escrito dice, voces en el cielo, dice que dijeron, los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Lo que perseguimos entonces en esta lección es explorar la séptima trompeta que encontramos del versículo 15 hasta el versículo 19. Leámoslo para tener una noción amplia de lo que nosotros vamos a tratar en estos versículos. Verso 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir lo que destruye en la tierra. Verso 19, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Lo que notamos entonces en esta séptima trompeta es que marca el clímax de los juicios de la trompeta. Lo que se ve entonces en esta visión que nos presenta Juan es, se proclama la venida del reino de Dios y la culminación de lo que sería el plan redentor. De igual manera, esta misma sección pues revela o subraya la soberanía de Dios y la victoria final sobre el mal. Estemos entonces leyendo lo que encontramos en estos versículos y vemos que en el versículo 15 lo que se nos presenta es el anuncio del reino de Dios. Y es lo que el séptimo ángel al tocar la trompeta dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos. Cuando el séptimo ángel toca la trompeta, grandes voces en el cielo proclaman que los reinos del mundo se han convertido en el reino de Dios y Jesucristo. Y notamos entonces, dice que Él reinará eternamente. Lo que se ve entonces en este anuncio es la celebración de la victoria final de Dios y de la plena instauración de su reino. Esta trompeta, pues es comparable con la plaga de Egipto en el sentido de que fue la final. Claramente, con las plagas de Egipto, vemos que la última plaga llevó a los egipcios a su rodilla y se obligó finalmente a ceder a la voluntad de Dios. Y es cuando el faraón pues deja libre al pueblo de Israel para que vayan a adorarlo al desierto. Notamos inmediatamente en los versículos siguientes, el versículo 16 hasta el versículo 18, lo que se ve es una vez más la adoración de los 24 ancianos que están en el trono.
Y esto es también lo que nosotros notábamos en los capítulos 4 y 5, donde también se notaba la adoración de los 24 ancianos. Es decir, que están ahí delante del trono, pero a la misma vez están adorando. Si lo mencionas que ellos están postrados y adorando. Y esta posición de postrado, pues una posición de reverencia, y en el cual dice que ellos están adorando. El versículo 16 dice, y los 24 ancianos Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron. Entonces vemos que estos ancianos, 24 para ser exactos, pues son los representantes de la totalidad del pueblo de Dios. Y vemos que en la misma actitud que tenían los capítulos 4 y 5, encontramos que en el capítulo 11 también están postrados y adorando. Por lo cual esa actitud que están haciendo de reverencia y de adorarle, pues reconocen la soberanía y la majestad porque están delante de Dios. ¿Y qué es lo que ellos hacen? El versículo lo menciona y dice acción de gracias. El versículo 17 dice de esta manera, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que era es y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces vemos que los ángeles en esa posición agradecen a Dios Todopoderoso. Y miren que en esa alabanza que están profiriendo, están reconociendo su poder eterno y su reinado. Su adoración resalta la certeza del cumplimiento del plan de Dios. Ahora se indica el juicio y la recompensa. Y miren lo que menciona el versículo 18. Y se airaron las naciones y tu pueblo y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Los ancianos proclaman que ha llegado el momento de juicio, incluyendo los juicios de los muertos y la recompensa de los siervos de Dios. También ilustra entonces la destrucción de los que corrompen la tierra. Y este versículo entonces encontramos que subraya la justicia de Dios y su fidelidad en recompensar a sus siervos. Y este punto es importante porque en los versículos anteriores, capítulo 6, están los santos delante del trono y ellos hacen la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Y vemos que aquí en este versículo se indica de que la justicia de Dios y la fidelidad en recompensar a sus santos. ¿Por qué? Porque el versículo que menciona dice que ha venido, dice este versículo, y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Estos que son de juzgar a los muertos, pues son exactamente aquellos mártires que han sido fieles ante Dios hasta inclusive llegar a la muerte. También es el asunto de los profetas y los santos, como miramos también en versículos anteriores acerca de la visión de los dos testigos, de cómo también Dios les iba a resucitar y que también se comparaba con la visión que nosotros miramos en el Valle de los Muertos de Ezequiel, de cómo son estos muertos siendo totalmente desmembrados y separados, pues dice que comienza a tomar forma, los huesos, a colocarse en las coyunturas, en las uniones, digamos, de los huesos. No recuerdo la expresión cómo es, pero igual manera dice que los huesos vuelven a colocarse en su lugar y vuelven de vestirse. Y es exactamente lo que nosotros encontramos aquí. Específicamente el versículo 18 nos habla entonces en respuesta a esas preguntas, en respuesta a esas reclamos que hacían hasta cuándo, y vemos aquí entonces a Dios que no se olvida y que es fiel a esa promesa. Por lo cual entonces este versículo vemos la justicia y la fidelidad de Dios en recompensar a su siervo.
En la visión en la trompeta que encontramos aquí, en la visión de la sexta trompeta, encontramos que Juan nos presenta algo muy peculiar, que es el asunto de la apertura del templo de Dios. Y miren que lo que Juan ve en la visión es el templo de Dios abierto. Y miren entonces que ese templo a la cual Juan está viendo está en el cielo. Miren lo que dice el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Notamos entonces que el templo de Dios se abre en el cielo, y a la misma vez que se abre, dice, está revelando el arca del pacto. Bueno, nosotros recordamos el templo en el cual fue en el templo, digámoslo, en el cual levantó Moisés con las tiendas, y de igual manera con el templo en el cual hizo Salomón, vemos que el arca del pacto estaba justamente en el lugar santísimo. Ese lugar santísimo estaba justamente dividía lo que era el lugar santo y lugar santísimo. Pero el arca del pacto básicamente estaba en el lugar santísimo, por lo cual había una cortina. Ninguno miraba, ninguno miraba el arca, porque realmente estaba dividido por esa cortina. Lo que quiero decir entonces es que el único que miraba el arca y era el sumo sacerdote que entraba a ese espacio. Y lo hacía entonces con la suma cautela que eso requería. Pues nosotros recordamos o miramos la vestimenta de los sacerdotes, del sumo sacerdote, dice que ellos tenían unas campanitas y había un cordel que realmente que estaba desde el profeta hasta el lugar santísimo. Y eso pasaba que si los sacerdotes no escuchaban las campanitas, pues eso obligaba entonces desde el lugar santo sacar al sumo sacerdote. Y eso era por la sencilla razón, amados hermanos, que en el lugar santísimo, el arca del pacto significaba entonces la presencia y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Por lo cual entonces, eso, el hecho entonces del arca es exactamente lo que presentaba o significaba. Lo que vemos entonces en la visión que tiene Juan, en el cual dice que el templo fue abierto y el arca de su pacto se veía en el templo, es decir, que no había ninguna cortina de separación, y que este hecho indica entonces que al estar revelando el pacto, pues indica entonces que el templo está en el lugar santísimo, como se menciona en el versículo, en el cielo. Todo esto entonces, el hecho de ver el arca del pacto, pues implica que todo era un lugar santísimo, pero a la misma vez está indicando de que está en la presencia de Dios y la fidelidad de Dios. Este evento, como los otros eventos que hemos visto, está acompañado por fenómenos naturales y a la misma vez dice que son poderosos. Y miren lo que dice el versículo 19, dice que se escucha de relámpagos, voces, truenos, terremoto y granizo. Todos estos elementos naturales o fenómenos naturales realmente suceden aquí, pero lo que Juan está denotando con esos elementos o fenómenos naturales está indicando la majestad de Dios y el poder de Dios, que eso es lo que significa en esta expresión. Miremos unos versículos para entender un poco más este asunto. Sería segundo libro de Crónicas, capítulo 33, el versículo 7. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho, la casa de Dios de la cual había dicho a David a su hijo Salomón. En esta casa y en Jerusalén, que he escogido entre todas las tierras de Israel, pondré mi nombre para siempre.
Y primer libro de Reyes, capítulo 14, verso 26. Y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey, se apoderó de todo, llevándose aún todos los escudos que habían hecho. Lo que notamos en estos versículos, el primer libro, el segundo libro de Crónicas, el hecho de escoger Dios un lugar en la casa de Dios implicaba entonces de que Dios estaba y moraba en esa casa. Dios había escogido de todas las tribus de Israel, escoger entonces a Jerusalén como su casa. Y dentro de esa casa, pues estaba también colocado lo que sería el arca del pacto, que significaba entonces la fidelidad y la presencia de Dios. Con lo que nos presenta Juan es que Juan nos presenta el lugar santísimo con el arca del pacto, pero ese lugar santísimo, amados hermanos, pues es el cielo. Y aquí vemos con el toque de esta séptima trompeta y con todos los elementos que se ven, es que las oraciones de los santos o de los mártires no han sido ignoradas. Tendrán un poderoso efecto sobre aquellos a los que han perseguido. Y Dios pretende entonces visitar un juicio doloroso sobre ellos por el bien de su pueblo que ora. Y ahí encontramos lo importante de lo que son las oraciones y de la perseverancia en las oraciones, que es lo que Juan nos presenta en esta visión. Quisiéramos, hermanos, que consideráramos las aplicaciones que nosotros podemos aprender de estos versículos. Lo primero que notamos es celebrar la soberanía y la victoria de Dios. El anuncio del reino de Dios y la adoración de los ancianos nos llaman siempre a celebrar la soberanía y la victoria final de Dios sobre el mal. Debemos de vivir con la certeza de que Dios está en control y que su reino prevalecerá eternamente. Y este ciclo de las trompetas, con sus juicios escalonados, sirve como una poderosa advertencia del juicio divino, una llamada al arrepentimiento y una soberanía y un recordatorio acerca de lo que sería la soberanía y el poder de Dios sobre el universo. También notamos y aprendemos acerca de la adoración y gratitud. Y como habíamos dicho anteriormente, los ancianos están adorando en el capítulo 4, capítulo 5, pero aquí también se ve en otra visión en los cuales ellos están adorando y expresándose a gratitud. Por lo cual notamos que la respuesta de los ancianos nos recuerda la importancia siempre de adorar a Dios y agradecerle por su poder, su justicia y su fidelidad. Nuestra vida debe ser una continua expresión de adoración y gratitud a Dios, y es lo que nosotros en nuestra vida debemos de expresar y magnificar siempre a nuestro Dios. También, amados hermanos, aprendemos a tener esperanza en la justicia divina. La proclamación del juicio y la recompensa nos asegura que Dios es justo, que Él recompensará a sus siervos y juzgará a los malvados. Debemos desconfiar entonces en la justicia divina, a vivir en fidelidad a Dios, sabiendo que nuestras acciones pues tienen consecuencias eternas. A la misma vez también aprendemos a la confianza en la presencia de Dios. La visión que miramos del templo y del arca del pacto nos recuerda que Dios está presente y que a la misma vez es fiel a sus promesas. Debemos de vivir con confianza en la presencia de Dios, sabiendo que Él está con nosotros y que realmente cumplirá sus promesas. Quisiera entonces, como conclusión de este estudio, indicar
que las séptimas trompetas que encontramos del versículo 15 hasta el versículo 19, pues marca la culminación de los juicios de las trompetas y anuncia la victoria final y la plena instauración de su reino. Este pasaje nos llama a celebrar la soberanía y la victoria de Dios, a adorar y agradecer a Dios, confiar en su justicia y su presencia, y vivir con la certeza de que su plan se cumplirá perfectamente. Al reflexionar sobre esta visión, recordemos que Dios es soberano y que su reino prevalecerá por los siglos de los siglos. Gracias, amados hermanos, por su tiempo, por su disponibilidad. Que el Señor les bendiga y les guarde.